Quiero que sepan que mi contenido va más acerca de profundizar en el aprendizaje de cualquier cosa, va más acerca de estas cuestiones de no solamente estudiar los idiomas como tal y decir, ¿sabes qué? Voy a ponerme a escuchar un podcast y de esta forma probablemente voy a aprender el idioma. Obviamente sí, así es como debemos hacerlo ya en la práctica, pero antes de eso, ¿cómo debemos empezar? Porque hay gente que no aprende igual. Nosotros aprendemos de manera distinta, cada uno de nosotros. Entonces yo les ayudo a conocerse a sí mismos y les ayudo a tener un aprendizaje y un conocimiento, autoconocimiento mejorado para que ustedes puedan hacer esto. Los métodos los tienes en tu perfil o hasta ahora hablarás de ellos. Los métodos los tengo en mi perfil y también los hablaré ahorita. Hablaré de ellos. Tengo varios en mi perfil por si se me llega a olvidar uno, ahí están también. Y hay muchos más métodos. Tengo un video en mi canal de YouTube donde se llama 10 métodos únicos para aprender idiomas. Y ahí vienen 10 métodos únicos muy buenos que también pueden irlos a ver. Y en este live también hablaremos un poco de métodos. Y el primero, como les mencionaba, es el autoconocimiento de uno mismo. Bueno, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo es posible que una persona que esté en Estados Unidos se va mucho tiempo, pasa mucho tiempo en Estados Unidos y no aprende el idioma inglés. Por decirles un ejemplo, está 20 años ahí y por más que convive con el idioma, está familiarizado con el idioma, sí lo entiende pero le cuesta mucho trabajo, lo intenta hablar y no lo habla fluido, se frustra mucho, dice ¿por qué no aprendo? Es que el idioma no es para mí, es que el inglés no es para mí. No es eso, es que no te enseñaron a aprender desde las bases, no te enseñaron a aprender como tal, porque el aprendizaje de cualquier ámbito conlleva una serie de habilidades muy amplias que solamente lo da la autoconfianza y el autoconocimiento de ti mismo. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, ya sabemos cómo aprender, cómo hacer esto, cómo les puedo ayudar a que ustedes se conozcan y digan, ¿sabes qué? Yo aprendo de esta forma, yo soy alguien kinestésico, yo soy alguien más visual o una persona autodidacta, etcétera. Entonces, busquen siempre soluciones. Vamos a empezar por ahí. Con las personas normalmente, me incluyo, nosotros nos quedamos a lo mejor estudiando de cierta forma, ya sea con métodos escolarizados, porque hemos ido a la escuela y nos han enseñado de una forma genérica. ¿Qué es genérico? Pues que la mayoría de la gente ha aprendido de esta forma, sin embargo hay gente que aprende de otras formas y simplemente no se ha dado el gusto o no se ha dado la oportunidad de comenzar a aprender con sus formas porque te implementaron, digamos, de una forma abrupta todo este tipo de metodologías escolarizadas y obsoletas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, hay veces que nada más te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender el idioma viendo Netflix, escuchando podcast, leyendo, hablando con un nativo, pero por más que tú lo hagas tal cual, al pie de la letra, te lo dice una institución, un curso de inglés, un maestro, te lo recomiendan hasta políglotas, etcétera, tú no lo haces. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué por más que tú lo hagas así, no lo logras? Y te frustra y esto lleva a un marco de ansiedad, un halo de negatividad, una mentalidad negativa porque dices, oye, es que yo estoy haciendo todo mi esfuerzo y no logro lo que yo quiero, mis objetivos, mis metas, que es hablar el idioma fluido. Y aquí vas deteriorando tu autoestima poco a poco hasta que te rindes y dices, ¿sabes qué? No es para mí, ya no puedo, yo no nací con este talento, otros sí, yo no, etcétera. Te vas justificando y vas aceptando tu derrota poco a poco. Entonces, en primer lugar, yo tengo varios videos que tratan acerca de lidiar con el fracaso, lidiar con el estrés y poder tener tolerancia a la presión y tolerancia a muchas otras cuestiones que conlleva el aprendizaje de algo, porque aprender algo no es fácil. Y yo les he dicho en muchas ocasiones que ser exitosos en algún ámbito de sus vidas es algo incómodo, ¿ok? Llevar o
estar caminando hacia el éxito, digamos, vamos a ponerlo en una analogía, están en una carrera y tienen muchos obstáculos. Pasar todos esos obstáculos es muy difícil. Puede que te caigas, puede que haya lodo y te quedes ahí atascado en el lodo, etcétera. Pero al final lo más importante es llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? Tú te pones tu propia meta, obviamente. Hay que ser realistas. Hay que ponernos metas realistas. Y si tu meta es ponerte a lo mejor a largo plazo, hablar el idioma fluido, sí o sí, ¿qué conlleva esto? Primero, un cambio de mentalidad. Hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Si tú dices, es que yo no puedo, me cuesta mucho trabajo. Por más que vivas en el país, tengas ese privilegio que otros no tienen. Yo, por ejemplo, tuve que aprender el idioma en mi casa, en mi recámara, y me tuve que meter unas, ¿cómo lo puedo decir? Que no suene tan grosero. Me tuve que esforzar demasiado para lograr hablar el idioma fluido. Así me tuviera que levantar a las 3 de la mañana, a las 4, lo hacía para poder hablar el idioma fluido. ¿Cuál es la diferencia entre yo y una persona a lo mejor que está en Estados Unidos no aprende el idioma bien? Esta persona tiene el privilegio de aprenderlo más fácil de lo que yo lo hice. Sin embargo, yo tuve este tipo de disciplina y este tipo de convicción para lograr obtener mi logro. A pesar de que hubo muchas adversidades en el camino, muchos obstáculos, como les mencionaba con la analogía de la carrera, y dije, no importa, me levanto, lo sigo haciendo hasta lograrlo. Y cuando más me canso, ahí lo hago más. Esa es la diferencia de mentalidad entre una persona que quiere alcanzar sus objetivos a pesar de que no les guste el camino, que otra que simplemente dice, es que no me gusta, es que no siento que soy capaz de hacerlo. Él sí, pero yo no, porque yo no soy talentoso. Ya desde esta premisa de vida, tú estás deteriorándote a ti mismo o a ti misma y te estás diciendo que no eres capaz solamente porque no te gusta, a lo mejor porque no estás tan motivado en hacer las cosas. Aquí, para llegar a ser exitosos, como les mencioné, en cualquier aspecto, aquí les hablo del aprendizaje de un idioma, hay primero que ser una persona resiliente, que aguantes, que puedas prescindir de gratificaciones. ¿A qué voy con esto? Si tú haces algo que no te gusta tanto, pero sabes que te conviene simplemente, sabes que te va a llevar a una gratificación mayor a futuro, o sea, un beneficio mayor, entonces lo haces a pesar de que no te guste. Es así, es esta premisa que ustedes tienen que tomar en cuenta en primer lugar antes de aprender cualquier cosa. No te gusta tanto, ni modo, no es de que te guste, es que te va a dejar algo. Al final te vas a motivar por los beneficios que vas a lograr a futuro. Es así como me pasó a mí, no me gustaban los idiomas, lo he repetido muchas veces. No me gustaban los idiomas y es lo irónico porque soy políglota, yo lo entiendo, es raro, es extraño para ustedes que escuchen esto. No me gustaban los idiomas hasta que dije, ¿sabes qué? De algo que odio, de algo que lo encuentro como un reto, voy a superarlo y a ver qué pasa. Superé mi peor miedo, que era hablar en público, mi peor miedo, que era hablar un idioma extranjero, a pesar de mi acento, a pesar de que la gente me llegó a humillar, profesores se burlaban, etc. Todo esto lo junté y tomé mi fracaso como algo a favor. ¿Qué hice? Echarle ganas como tal. ¿Qué es echarle ganas? Para los que no entienden, es forzarte a más no poder. Cuando más estés cansado, ahí le das más. Esto tú le estás dando a la vida, le estás dando a la vida lo que exiges. Ok, yo exijo, ¿sabes qué? Hablar el idioma fluido. Eso es lo que yo quiero. Otórgale a la vida lo equivalente, dale más. Si tú quieres hacer algo a futuro, un éxito, ¿sabes lo que tienes que hacer para eso? Te tienes que esforzar. Las cosas no llegan gratis. A mí, ¿qué más me gustaría que fueran ciertos estos cursos de aprende inglés en 3 meses? Sería genial. Pero no existe como tal la receta de aprender un idioma en 3 meses, aunque vivas en el país, aunque tomes un curso intensivo de 3 horas diarias. Si tú primero no cambias tu mentalidad, este es el primer método teórico, si no cambias tu forma de ver las cosas, no lo vas a lograr.
prescindir de aquellas gratificaciones momentáneas para lograr un éxito a futuro y una vida plena. ¿A qué voy con prescindirlas con las cosas? Por ejemplo, sacrifica 1 hora de Netflix en vez de ponerte, ya terminé de trabajar, me voy a poner a descansar. Obviamente el ocio es recomendable, yo tengo ocio, todos deben tener derecho al ocio. Sin embargo, 1 año no te va a pasar nada si no ves Netflix. No te va a pasar nada, las películas van a seguir en internet. No te va a pasar absolutamente nada. 1 año que dejes de ir a fiestas, vas a ver la diferencia. Estás dándole a la vida algo, un sacrificio que nadie hace. Y eso hace la gran diferencia de tú y alguien del promedio. ¿Qué hace alguien del promedio? Voy a tomar ahorita mi descanso. Voy a ver Netflix. Y les digo, no está mal. Pero sí está mal cuando no has logrado nada en tu vida. Si ya lograste un buen, date ese premio. Está bien que lo hagas. Si no has logrado nada en tu vida, no has cumplido con tus deberes, no has cumplido con tus metas, no te debes premiar. ¿Por qué? Y tampoco te digo que sea un castigo, para nada, pero te estás tú mismo proponiendo algo, cúmplelo. Y de esta forma tienes que agarrar todo el contexto del idioma y hacerlo. Entonces, si yo no estoy aprendiendo inglés, ¿por qué será? No digas, es muy difícil, no es para mí, no me gusta. Él sí puede, yo no sé por qué no puedo. Mejor pregúntate por qué lo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal para no lograr hablar fluido el idioma? A partir de que tú te empieces a preguntar estas cosas y tengas una ideología diferente, vas a comenzar a notar cambios en tu aprendizaje como tal. Y cuando sacrifiques las cosas, vas a ver cómo vas a lograr tus resultados. Y sí, Netflix obvio es para aprender idiomas, pero yo me refiero cuando lo usan en plan de ocio, ¿no? Cuando no lo usan para estar aprendiendo un idioma. Obviamente es una herramienta muy buena si lo ven en otro idioma. Hola Raúl, ¿cómo estás? Saludos. Querer es poder, obviamente sí. Querer es poder, básicamente se traduce a esto, lo que les estoy diciendo. Y no es que no sean capaces, no es que sean tontos, yo los entiendo. Yo también iba a la escuela antes, no me gustaba hablar inglés, no me gustaba el alemán, que son los idiomas que comencé a aprender en la escuela, que posteriormente yo los aprendí por mí mismo de una forma mejor porque no me gustaba cómo me lo habían enseñado en las escuelas. Entonces, sí aprendí las bases, digámoslo así, pero digamos que lo aprendí porque tenía que hacerlo como obligación. No porque yo quisiera. Ya cuando yo me propuse a mí mismo, ¿sabes qué? Ya descansaste demasiado, te pones a trabajar y te pones a estudiar bien. Ya cuando empecé a estudiar y por más que estaba cansado, por más que ya no podía más, lo seguía haciendo. Y esa es la diferencia de una persona que se queda ahí estancada preguntándose, ¿por qué es tan difícil el idioma? A otra que dice, es difícil, pero me esfuerzo, lo voy a lograr. Entonces, esta es la diferencia para que sepan de alguien que habla idiomas y alguien que no. Y yo se los digo como un políglota honesto. Yo no les voy a decir que soy un genio o que simplemente nací con un talento innato. Sí hay excepciones, como en todo. Es estadísticamente muy probable que haya excepciones en absolutamente todo. Y las hay. Hay genios, obviamente. Hay talentos innatos de personas de 2 años o 3 años que hablan ya 4 idiomas. Y obviamente aquí yo no les puedo decir que son muy talentosos, que son muy disciplinados. Obviamente eso sí ya es que son genios. Pero nosotros, la mayoría de las personas, que es el mayor porcentaje, nos tocó echarle ganas, nos tocó esforzarnos para aprender cosas, para aprender de todo y obviamente para generar todo tipo de recursos o todo tipo de conocimientos. Yo, todo el conocimiento que les digo, no se me ocurrió, no nací con él. Todo esto que les estoy diciendo lo tuve que estudiar. Tuve que estudiarlo a lo mejor en el tiempo que otra persona estuvo viendo una serie, yo estuve estudiando. Y así es esto. Esta persona a lo mejor sabe de la serie mucho y yo sé de esto. Y así sucesivamente. Si tú le dedicas tiempo a lo que tienes que hacer, eres constante, tienes convicción, fuerza de voluntad. ¿Qué me refiero con fuerza de voluntad? Pues dejar de hacer las cosas que te gusten por empezar a hacer otras que no te gusten tanto, pero sabes que te van a dejar un beneficio futuro. ¿Qué beneficio? ¿Qué te deja el aprendizaje de idiomas?
No te deja nada más comunicarte con la gente por hablar el idioma. Ok, eso es lo mejor que te puede dejar, porque vivimos en un mundo globalizado, porque somos seres sociales, etcétera. Obvio sí, es para eso. Pero, ¿para qué más? Pónganse a pensar en beneficios económicos. A lo mejor les puede dejar un mejor empleo, les puede dejar un mayor ingreso de dinero, les puede dejar otro tipo de cuestiones intelectuales, por ejemplo. Sí, a lo mejor yo no soy un genio, no nací como genio, pero puedo decir que lo puedes llegar a ser si te enfocas bien y estudias bien y trabajas para eso. Entonces, a lo mejor para mucha gente, tienen la percepción de que yo soy un genio, pero por todo el trabajo que yo hice. Y sí, me lo gané a lo mejor, yo lo generé. No es que haya nacido así como tal, pero puede que ya lo tenga, ¿no? Tenga ese como sobrenombre, no sé cómo le quieran decir. Entonces, si hay una persona, por ejemplo, pobre, que resulta ser rica a futuro, obviamente es una persona que se esforzó para lograr eso. Es raro el caso de que se ganó la lotería, etcétera. Como les digo, hay excepciones, yo lo sé, pero la mayoría de los casos es gente que se esforzó para lograr los recursos que tiene. Entonces, esa persona se ganó ya el título como tal de rico o de millonario. Y no por eso quiere decir que es un genio o un talentoso. Ok, ahora sí lo es porque lo tiene como tal. Pero todo, detrás de todo, lleva un esfuerzo y lleva un trabajo que no se pone la gente a profundizar en eso. Entonces la gente muy fácil se compara conmigo y dice, es que él es un genio y por eso habla tantos idiomas. Les digo, ojalá fuera así, ojalá. Pero todo lo que se tuvo que pasar para que alguien me diga eso es hasta cierto punto ofensivo. ¿Sí me entienden? Yo sé que lo dicen como cumplido y yo me lo tomo como tal, obviamente. Pero yo se los digo aquí en el live para que empiecen a notar la diferencia y empiecen a ser realistas, que no me vean a mí como algo inalcanzable. Soy igual de alcanzable que en ese momento en el que yo estaba como ustedes, yo veía a un políglota en YouTube y decía, wow, ¿cómo le hizo? Lo mismo. Ustedes ahorita me ven y dicen, es inalcanzable, pero ya les empiezo a hablar de forma real, les empiezo a ser honesto, que es lo más importante, porque bueno, hay políglotas que no dudo que son como, hay unos que son falsos y otros que dicen que son genios, otros que dicen que simplemente aprendieron los idiomas porque les gustan, pero no profundizan en el tema y no explican qué hicieron. Entonces yo siempre intento explicar que yo era malo en los idiomas y logré ser bueno. Es así de fácil. Entonces, si tú quieres la maestría de cualquier ámbito en tu vida, ¿qué es la maestría? Pues el dominio, ¿no? Si tú quieres dominar cualquier tipo de cosa en tu vida, ya sea que seas más sociable, que a lo mejor tengas un cuerpo más estético, en este caso que aprendas un idioma extranjero, que aprendas a tocar un instrumento musical, cualquier cosa, todos estos consejos te sirven, ¿no? Y es lo que yo fomento con mis redes sociales, mi contenido, no solamente a través del aprendizaje de idiomas, sino también a través del comportamiento humano, la superación personal, el autoestima, la autoconfianza, etc. Entonces, todo esto les va a ayudar. Son métodos teóricos. Yo como tal, métodos prácticos, ahorita voy a empezar a decirlos. Pero bueno, los teóricos es básicamente todo esto que acabo de decir. Para los que vienen llegando en mi canal de YouTube, ahí están muchísimos lives que he hecho. Todos tratan acerca de estos temas de hasta tu autoestima, tu autoconfianza, que se empiecen a tratar bien ustedes, que sean congruentes con las cosas que dicen y hacen, que empiecen desde hacer su cama hasta ponerse a estudiar el idioma constantemente, porque obviamente qué congruencia van a tener si ustedes no se ponen a hacer su cama cuando se levantan, pero sí se ponen a estudiar mucho. Entonces hay que tener como un equilibrio en la vida, en todo ámbito, es lo que yo siempre recomiendo para estar sanos, tanto mentalmente como físicamente. Entonces, ¿en qué nos ayuda el estudio de un idioma? Como les decía, trae muchos beneficios. Ya si tú, a lo mejor, tu reto es aprenderlo fluido, el idioma, pero no puedes, te cuesta mucho trabajo. Con todo esto que les digo, háganlo, no empiecen a hacerlo, etcétera. Ahorita les voy a decir los métodos prácticos, obviamente. Pero antes de los métodos prácticos va todo esto que les acabo de mencionar y muchas cosas más, muchísimas. He tenido varios lives y faltan muchísimas cosas porque profundizar en este tema es algo muy complejo, no nada más de la noche a la mañana. Tienen que estudiar y estudiar y estudiar. Y a través de estos lives yo he leído libros de comportamiento, libros de superación personal, etcétera. Y desde mi experiencia también se los digo.
Ustedes ya, en vez de tener que leer esa cantidad de libros, ustedes ya nada más escuchan los lives, con eso yo los ayudo. Y ahorita, por ejemplo, las personas que están presentes están estudiando conmigo, me están oyendo, yo se los estoy como, digámoslo así, digiriendo, ¿no? Entonces, bueno, a través de toda esta ideología, de todo lo que les menciono, es importante primero saber cuál es el motivo del aprendizaje del idioma. Ok, me motiva mucho aprender cierto idioma porque me va a traer beneficios económicos. Ese es a lo mejor uno de los motivos más importantes. Y sí, te trae beneficios económicos, pero ¿saben qué es lo más importante? Que simplemente cuando lo hagas, no solamente te va a traer beneficios en el ámbito que tú estés buscando, sino en tu persona. Te vas a crecer. Y no crecer en el mal sentido de llegar a ser un ególatra, pero te vas a crecer en el buen sentido de decir, ¿sabes qué? Sí pude y me siento muy bien conmigo mismo. No hay mejor gratificación que esa. Entonces, si no puedes con ese idioma, no me vayas a decir que no puedes, porque todos pueden. Y no me digas, ¿sabes qué? Soy incapaz. Acuérdate que yo estaba sentado en una silla mientras un maestro me decía, ¿sabes qué? Tú no vas a poder, nunca vas a hablar el idioma. ¿Y qué soy ahorita? Hablo hasta 10 idiomas. Entonces, si alguien te dice que no puedes, ahí puedes más. Y no solo por demostrarle a esa persona, demuéstrate a ti mismo que lo que te están diciendo es falso. Y si tú mismo, nadie te lo dice, pero tú mismo te sientes incapaz de hacer algo porque te comparas con ciertas personas que lo hacen, empieza primero a fijarte en tus errores y empieza a decir, ¿qué estoy haciendo mal yo que a esta persona le sale y a mí no? Voy a enfocarme en mí mismo, no me voy a comparar porque yo tengo un camino de vida y yo estoy haciendo esto mal porque no sé lidiar con los errores ni los fracasos y voy a empezar a agarrar estos fracasos como a favor, ¿no? Como mi ventaja. Entonces empiecen primero a buscar soluciones y a encontrarse a ustedes mismos, a decir, ¿sabes qué? No estoy aprendiendo porque no es que no me enseñen bien, sino es que yo no he estado aprendiendo bien por tal. Entonces, aquí es donde vienen los métodos prácticos. Para aquellas personas que no tienen ni idea cómo comenzar a aprender un idioma, aquellas personas que dicen, es que los métodos genéricos escolarizados no me funcionan porque yo no aprendo de esa forma, etc. Yo sé que en las escuelas nos enseñan de una forma porque la mayoría de la gente ha aprendido a través de generaciones, a través de estos métodos. Yo sé que no es para todos, obviamente no va a ser para todos. Hay gente que aprende más rápido, hay gente que aprende más lento, hay gente que necesita ver imágenes, hay gente que necesita escuchar más, hay gente que necesita hacer otra cosa mientras estudia el idioma. Existe una cantidad inmensa de métodos que ni tú sabes, es más, ni yo sé todos, pero ¿qué pasa? Que estamos tan acostumbrados a aprender de una forma porque así nos indican, así nos dicen que tenemos que hacer las cosas, que no pensamos más allá. Nos tienen tan encerrados en un cubito que no nos imaginamos que nos podemos salir tantito para poder aprender el idioma en cuestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, para descubrir tu aprendizaje, vas a tenerlo que hacer por semana. Una semana primero para aprender. Tú vas a hacer tu rutina. Eso sí va a ayudar para cualquier persona. Te vas a convencer a ti mismo o a ti misma primero que tienes que aprender el idioma sí o sí. Sacrificando, como les dije, tienes que prescindir de tus gratificaciones, de tus tiempos libres. No te va a pasar nada un año que dejes de hacer algo que te gusta hacer por algo que te va a traer un beneficio mayúsculo a futuro. Entonces, empieza a prescindir de las cosas que generalmente haces que no te dejan nada. O sea, cosas no productivas, como por ejemplo, si agarras tu teléfono y te pones a ver redes sociales por una hora, esa hora la vas a quitar de tu teléfono, el teléfono lo vas a apagar, lo vas a dejar allá y te vas a poner a estudiar en esa hora. Todos los días vas a tener tu rutina. Tu rutina es como un contrato para ti mismo. Un contrato a lo mejor que no está físicamente ni digitalmente, pero está contigo. Si tú cumples al pie de la letra tu rutina de lunes a domingo, aquí no es de que descansas un día. El aprendizaje de un idioma, si lo quieres aprender bien, es todos los días sin excepciones, al menos que estés muy enfermo o que pase algo, ¿no? Algo muy, muy grave. Pero bueno, en la mayoría de los casos
Tú vas a aprender de lunes a domingo 1 hora. ¿Por qué? Porque la constancia es el método principal, es el más importante para el dominio de un idioma extranjero y para el dominio de cualquier cosa. En este caso hablamos de idiomas. Entonces, si tu meta es alcanzar la fluidez, dale a la vida a cambio lo que necesita. La vida tú le puedes pedir, ay, yo quiero ser millonario, ay, yo quiero aprender el inglés fluido. Pero si estás acostado viendo Netflix, estás viendo una serie, estás agarrando tu celular 1 hora en TikTok, ¿cómo crees que vas a aprender inglés? Si no le has dado nada a la vida. Así de fácil te lo digo. Siendo realistas, ¿cómo crees? ¿Tú cómo crees que hay varios políglotas en el mundo? ¿Cómo crees que yo llegué a ser políglota? ¿Acostado, siendo un genio y aprendiendo el idioma en un día? Obviamente no. Todo lleva un esfuerzo, una dedicación que ahorita a lo mejor no tienes ni idea de qué es tener esa dedicación y qué es tener ese coraje de hacer las cosas a pesar de que estés cansado, lo haces. Entonces, tú al tener esta rutina, te vas a obligar y vas a decir, tengo un contrato conmigo mismo o conmigo misma, voy a tener que hacerlo. Si no lo cumplo, ya no voy a lograr ese objetivo. Tú te vas a tener que poner esas presiones, esas responsabilidades. Al responsabilizarnos de nosotros mismos, generamos un ambiente positivo, un ambiente de estrés. Vamos a aprender a lidiar con aquel estrés, vamos a ser más tolerantes a la presión y al estrés y a las adversidades. Y esto nos va a generar más coraje. ¿Qué es más coraje? Pues tener más huevos, en pocas palabras, para hacer las cosas, ¿ok? Y no solamente les va a servir en el aprendizaje de idiomas, sino les va a servir en muchos aspectos de su vida, para afrontar sus decisiones, a lo mejor cuando tengan un error, afrontarlo. Sus debilidades ya no van a ser tan débiles en ciertos aspectos de su vida, van a empezar a generar otro tipo de cosas, no solamente en el aprendizaje como tal, la disciplina como tal. La disciplina es un concepto que les va a ayudar en absolutamente todo, es muy amplio. Cuando ustedes son disciplinados, aunque sea en una cosa en su vida, se vuelven automáticamente disciplinados en otras. Entonces no solamente te va a ayudar en el aprendizaje del idioma, sino en el aprendizaje de tu vida como tal. Entonces empieza a levantarte temprano también, a lo mejor se siente bien dormir más, pero empieza a sacrificar eso para lograr algo a cambio. Yo, por ejemplo, cuando empecé con los idiomas, me levantaba a las 5 de la mañana en vacaciones. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Quién se levanta a 5 de la mañana en vacaciones? Absolutamente nadie, solo un loco, yo. Un loco que quiere lograr un objetivo, que dice, ¿sabes qué? No me importa, a pesar de que me duela y me cueste mucho trabajo, lo voy a hacer. Y yo me levantaba a esa hora porque estaba comenzando con este aprendizaje, estaba comenzando con mi camino. Al principio, para agarrar la experiencia, para comenzar con el camino, es lo más difícil de todo. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, no sabes lo que se siente. Entonces, cuando lo haces, parece que a la semana no puedes. Pero una vez que ya lo vas agarrando, ya te sigues. Así me seguí 2 años. 2 años y ahorita ya por fin puedo descansar un poco más. Tampoco descanso mucho y no les digo que sufro, me autoexploto, ¿no? Obviamente no, obviamente lo hago porque quiero y lo hago porque me va a dejar algo a cambio. Pero digo, ¿sabes qué? Voy a esforzarme ahorita que estoy joven y tengo la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor a futuro, cuando sea más grande, voy a estar más cansado y no las voy a hacer. Entonces aprovechen, más si tienen entre 20 y 30 años, aprovechen todo su potencial que tienen y tenemos más tiempo que una persona que ya tiene más responsabilidades en cuanto a pagar deudas, tener una familia, etc. Entonces aprovechen ahorita que son ustedes solos, dejen de distraerse en pendejadas y pónganse a hacer sus cosas bien. Y van a ver cómo les van a generar resultados en todos los aspectos. Y para que sepan, el aprendizaje de cualquier cosa y de un idioma en especial genera conexiones cerebrales, genera, en pocas palabras, que estés más capaz. O sea, beneficios en el aspecto intelectual, para que sepan. Muchas personas dicen que los políglotas no son inteligentes, otros dicen que sí. Yo, en lo personal, siendo realista, les puedo decir que sí son, obviamente, pero más que nada son disciplinados.
Pero esta inteligencia tú la generas, ¿ok? Tú la creas. Entonces, si quieren ser más inteligentes, esfuércense. Si quieren ser más fuertes, esfuércense. Si quieren ser más sociables, esfuércense. Todo conlleva un esfuerzo, todo en esta vida. Dejen de envidiar, dejen de compararse, dejen de ser incongruentes, pónganse a estar enfocados en ustedes mismos. Focalícense en sus objetivos y en sus metas y en su comportamiento, ¿vale? De esta forma, obteniendo una superación de este estilo, obteniendo hablar el idioma inglés, vas a generar muchos beneficios en tu vida, como les mencionaba. Y ahora sí, los métodos prácticos, que ya me estaba desviando un poco. Los métodos prácticos es el primero, hacer tu rutina como tal. Como ya les dije, para que todos los días hagas lo mismo, 1 hora. Yo les recomiendo, depende qué tan mal estés. Yo al principio comencé con 5 horas al día. Ustedes pueden hacer lo mismo si es que tienen el tiempo. Yo tenía mucho tiempo, por eso. Si ustedes tienen menos tiempo, háganlo menos. Ahorita yo tengo menos tiempo, entonces hago 2 horas al día, ¿no? Pero bueno, la rutina es lo principal. Después de la rutina, ¿qué sigue? Conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo aprendo? Muy fácil, buscando soluciones. Si tú estás viendo que no aprendes con métodos de la escuela, aprendiendo gramática o simplemente escuchando un podcast, no es lo mismo para ti, ponte a buscar métodos para aprender idiomas en internet. Es tan fácil buscarlo así. Métodos para aprender idiomas. Ya no tienes que leer ni un libro, no tienes ni que escuchar a mí. Solamente busca y te van a aparecer un buen de métodos. Si ninguno de esos te sirve, ¿qué está pasando? Lo estás haciendo mal y volvemos a lo mismo. Ponte a estudiar todo lo que hemos visto en los lives. Ponte a estudiar tú a tu persona. Como una relación. Vamos a ponerle esta analogía. Una relación amorosa con alguna persona. Tú dices, me gusta mucho esta persona, quisiera estar con ella o con él. Entonces, tú vas con esta persona y le dices, oye, hay que ser novios, yo qué sé, ¿no? Y ya una vez que son novios, hacen las cosas mal y terminan en 3 meses. Fue la relación más tóxica que has tenido en tu vida, etcétera. ¿Pero por qué? Porque no estabas bien contigo mismo. ¿Cómo vas a estar bien con alguien más? Si tú no estabas feliz contigo mismo, ¿cómo vas a ser feliz a alguien más? ¿Sí me entienden? Lo mismo el aprendizaje. Si tú no te conoces, si tú no sabes cómo aprender, ¿cómo vas a aprender un idioma? Hay gente que de verdad no sabe ni siquiera cosas básicas como el español, hablarlo bien, escribirlo bien. ¿Cómo vas a aprender otro idioma? Es a lo que voy. Empieza primero a perfeccionar cosas de tu vida desde que te levantes temprano, desde que empieces a ser puntual en tus citas, puntual en la escuela, puntual en tu trabajo, desde que empieces a mejorar tu mentalidad, a cambiar muchos aspectos o muchos hábitos de tu vida que has estado haciendo mal, y te apuesto lo que quieras que la vida va a decir, ¿sabes qué? Ya se merece aprender inglés. Te va a compensar. Y no porque la vida sea un Dios y diga, ¿sabes qué? Ya te lo mereces. Es porque tú mismo lo generas. Entonces, una vez que generes hábitos buenos en tu vida, vas a generar otros hábitos buenos y más complicados. El aprendizaje de un idioma es algo muy complicado, pero empieza a perfeccionar varias cosas de tu vida antes de comenzar el inglés si todavía no te sientes preparado o preparada, ¿vale? Ese es otro método, el autoconocimiento. Es otro método teórico, ¿vale? Y ya como práctico tengo el método de Santia Polyglot, que yo lo inventé, que es el del bowl. Hay varios, ahí tengo una lista de reproducción en mi TikTok. Métanse, está lleno de métodos prácticos. Hay cursos en internet gratuitos de aprender idiomas, que de hecho subí un video hace poco. ¿Qué más hay? Tenemos el método de interactividad, que trata acerca de las redes sociales. ¿Qué hacemos con las redes sociales? La interacción con algunas personas, con los famosos que queremos, personas famosas que sigues, TikTokers, yo qué sé. Yo soy un TikToker de español, tengo varios videos en inglés y en otros idiomas. Pueden estudiar de mí. De mí no es tan difícil porque tengo acento, no tan marcado, pero bueno, tengo acento porque finalmente soy mexicano. Y es más fácil la comprensión de un idioma de una persona que no es nativa. Luego se quieren ir con los nativos, luego. También sean realistas, pónganse primero metas cortas y pónganse primero a estudiar con cosas sencillas, a leer cosas sencillas. Porque la gente luego, ay no, ya, ver películas con nativos hablando un idioma súper coloquial, con muchísimos slangs y con muchísimas cosas muy complicadas. La gente luego se quiere ir a eso. También ese es otro método.
la paciencia, ¿no? Ustedes tienen que ser realistas, ir poco a poco y no querer irse con todo, no querer ir a aprenderlo desde cero a lo más difícil en 2 días, ¿no? Tampoco es así. Aprendan vocabulario que les va a servir, no aprendan a lo mejor vocabulario científico o de cuestiones controversiales. Pónganse a aprender vocabulario de su casa, agarren post-its, péguenlo en la pared, pongan pared, ¿cómo se dice en inglés? Wall, entonces pones wall, pared. Y así la traducción, cada vez que pases vas a ver, se dice pared. Lo pones en tu tele, television, ¿no? Vas a verlo. O TV, como lo quieran decir. Y table, cell phone, etcétera. Cualquier cosa. Así, ese método es muy interactivo. Lo hacen ustedes, van pegando post-its y poco a poco van pasando, van viendo las cosas. Aunque su casa esté llena de post-its, no les va a pasar nada si lo llenan de post-its un mes. No les va a pasar nada. Y de otra forma que pueden hacerlo es a través de los podcasts. Cuando ustedes escuchan un podcast, mucha gente que hace, pone el podcast, se queda así, se distrae. ¿Cómo generar concentración? Mediten. Otro aspecto importante de los métodos es la meditación. Para las personas que estudian una gran cantidad, se meten una información absurda al día de cosas, o sea, que se metan muchísimo conocimiento en el cerebro, necesitan meditar para tener una mejor concentración y para tener un mejor manejo en los sentidos al momento de estar estudiando. ¿Qué hago yo? Medito 20 minutos al día. Si yo no meditara, bueno, al principio no meditaba y me era a veces muy difícil aprender ciertas cosas, leer, escuchar podcast, me distraía muy rápido. Los exámenes tenía muchos errores, a lo mejor, ¿no? En exámenes de certificaciones en idiomas o en otros de la universidad que tengo, ¿no? ¿Qué pasó cuando empecé a meditar? No solamente me cambió ese aspecto de la concentración que mejoró, sino otras cosas. A lo mejor hasta mi dicción cuando hablo en español, menos errores en los exámenes, ya saben, ¿no? Todo eso. Entonces la meditación es muy importante. Muchos escritores famosos meditan antes de escribir, porque al momento de escribir que se necesita muchísima concentración, que las ideas se te vengan a la mente muy rápido. Entonces todo esto también les recomiendo meditar. Esto es práctico, háganlo. Mediten todos los días que se levanten para que puedan generar una concentración absoluta. Y bueno, no absoluta porque igual se van a distraer, pero menos, ¿no? Se van a empezar a distraer menos y esto les va a ayudar. Entonces, volvemos a lo del podcast. Ustedes se ponen a escuchar un podcast. ¿Qué hacen normalmente? Se distraen, no lo escuchan bien o empiezan a hacer otra cosa en vez de escuchar el podcast bien. Un podcast, la gente piensa que al escucharlo ya se le va a grabar todo automáticamente. Les digo, ojalá fuera así, ojalá, pero no. Hay que esforzarnos. He visto que en YouTube hay hasta podcast de 10 horas para que te quedes dormido escuchando las palabras en el idioma. Y digo, qué absurdez, qué absurdo de verdad que existan ese tipo de cosas y que engañen a la gente. Porque eso no existe. En tu subconsciente a lo mejor se va a guardar una que otra palabrita, ¿no? Pero hay que esforzarse para hacer las cosas. Hay que estar despiertos, concentrados, bien comidos, bien tomados de agua, yo qué sé, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Hidratados se dice, perdónenme. Bien hidratados, yo qué sé, como quieran decirle. Hay que estar completamente con nuestros 5 sentidos para hacer eso. Estar concentrados, dedicados y tener la convicción de hacerlo diario, de lunes a domingo. Y vas a ver cómo vas a lograr aprender el idioma. Entonces, quiero que para los que estén aquí, que sea la última vez que me digan: es que no puedo aprender el idioma. Ya les estoy dando todo, las herramientas. Yo estaba igual que ustedes. Y de esta forma lo pueden hacer, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esforzarse hasta no poder más y ahí le das más. Así que estés cansado o cansada, que ya no puedas más, ahí lo vas a hacer más. Y vas a ver cómo te va a premiar tu misma vida, tu misma mentalidad de querer hacer las cosas, te va a premiar. Y vas a aprender el idioma sí o sí. Entonces, al escuchar el podcast, no se pongan a hacer cualquier otra cosa. Pónganse a hacer el método de transcripción, que también lo tengo ahí en mis videos. Tengo una lista de reproducción que dice métodos para aprender idiomas, que está ahí en mi TikTok. Lo pueden buscar hasta arriba. Ahí están las listas de reproducción. Lo voy a explicar ahorita, pero si no me llegan a entender, lo tengo mejor explicado allá. El método de transcripción consiste en que ustedes pongan toda su atención al podcast
que estén escuchando, ya sea de nivel bajo, alto, intermedio, yo no sé qué nivel tengan, ponen la transcripción, por eso se llama método de transcripción, van a poner la transcripción del idioma, o sea, los subtítulos, los ponen ahí en YouTube y cada vez que escuchen las palabras todo lo que se está diciendo, todo, absolutamente todo, así tal cual, literalmente, lo anotan en un cuaderno. Así anoten 20 páginas de un podcast de 10 minutos, lo van a hacer. De esta forma, ¿qué va a generar? Va a generar que ustedes aprendan, aparte de estar escuchando la pronunciación, van a ver cómo se escriben las palabras y ya no van a tener que estudiar la gramática como tal. Hay mucha gente que comete el error, no me gusta la gramática, y se ponen a estudiar gramática. Encuentren soluciones. Si no te gusta la gramática, estúdiala de esta forma, agarrando lógica en ella. ¿Qué haces para aprenderla más rápido? A través de estar anotando absolutamente todo lo que escuches y todo lo que digan. Así te tardes en un video de 10 minutos, te tardes 7 horas en poderlo anotar todo y en poderlo estudiar, no pasa nada. Y al momento de anotar frases, anotar coloquialismos, anotar vocabulario, se te va a guardar más rápido, ¿vale? Porque todo va a ser un proceso más lento, aparte de que lo ves, lo lees, lo escuchas, lo anotas, todo en uno, ¿vale? Todo en uno. Y es más, hasta cuando lo anoten, lo leen en voz alta para que también practiquen el habla, todo en uno. De esta forma, ustedes van a aprender más fácil la gramática a través de la lógica, porque lo están agarrando de una forma más natural, no como tal ponerte a aprenderte de memoria conceptos gramaticales que se te van a olvidar a lo mejor en, no sé, 3 meses. Entonces mejor, de esta forma, agarrándole la lógica, vas a decir, mira, en esta oración esta persona dijo esto y 3 minutos del podcast después dijo lo mismo, obviamente con diferentes palabras, pero usa la misma estructura gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que así debe de ser la gramática, así es como funciona la gramática de este idioma en este tiempo gramatical en especial que está utilizando. A lo mejor es pasado, a lo mejor es futuro, a lo mejor es condicional, a lo mejor es pluscuamperfecto, yo qué sé. Y de esta forma ya lo van a aprender más fácil. Si no se te facilita así, encuentra otros métodos. Tengo el método Santia Polyglot, que también lo he explicado. En este sí me tardo mucho en explicarlo, es muy complejo, ahí lo pueden ver, les digo, en mis videos. Y el de interactividad que ya les acabo de decir, la constancia, tener paciencia, conocernos a nosotros mismos, perdón. Leer también ayuda mucho, leer en voz alta, no saben cómo ayuda leer en voz alta. Y lo de poner una serie o una película con subtítulos, lo mismo. Como podcast, hacen lo mismo, aunque le pausen 20 veces y 20 veces escuchen lo mismo y 20 veces hagan lo mismo, no pasa nada. La práctica hace al maestro.